Amén, hermano. Gracias a Dios porque estar aquí, hermano, procuro congregar. Hermano Rafael. Bendito el Señor, hermano. Sí, amén, gloria al Señor. Bienvenidos todos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios, hermano. Gracias. Cada día, hermano, somos necesitados de Dios y cada día venir a aprender la palabra del Señor. Así es. Voy a invitarles a que busquen su escritura. Amén. Primer libro de Pedro, hermanos. Era de Pedro. Gloria a Dios. Capítulo 4. Gloria a Dios. Primer libro de la carta de Pedro, después de Santiago. Y amén, amén. Gloria a Dios. Capítulo 4, verso 12. Vamos a leer en adelante. Contestan con amén cuando ya lo lean. Amén, hermano. Bien todos. Amén. Dice en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por ellos. Gloria a Dios. Dice, hermano, el apóstol, hermano Pedro, ¿verdad? Da un consejo, hermanos, el apóstol Pedro a la iglesia. Y, hermanos, una de las cosas que explica Pedro, hermanos, es el padecimiento, ¿verdad?, que sufre la iglesia. Y alguien, hermanos, ¿verdad?, que escribe esto, los apóstoles no solamente lo escribieron porque de alguna manera se les ocurrió, sino que ellos vivieron la palabra de Dios en carne propia. A través de la Biblia, a través del pasar, hermanos, del Antiguo Testamento, nosotros encontramos que los grandes hombres de Dios padecieron grandes cosas. Si usted mira la historia, Moisés, siendo un gran hombre de Dios, Moisés sufrió mucho. Sí, amén, hermano. Y no porque Moisés fuera un mal hombre o un mal líder, no porque Moisés fuera, verdad, una persona que no pudiese comprender a la gente. Pero, hermanos, en el camino de Dios hay a veces situaciones difíciles. No, el camino de Dios no siempre es fácil. A veces, hermano, verdad, nosotros pensamos, verdad, que todo va a ser fácil en el camino de Dios, pero no todo es fácil. Si usted mira a los profetas, Jeremías, por ejemplo, Jeremías cuando profetizaba, hermanos, la gente no quería escuchar la palabra. Y el mensaje de Jeremías, hermanos, siempre era que Israel volviera al camino de Dios. Siempre era ese. Pero llegó un tiempo, hermanos, que Jeremías, ¿sabe qué dijo? En el capítulo 20, verso 8, dice que él dijo: Señor, yo ya no hablo. Ya no quiero hablar más de ti. Porque nadie me escucha. Después
recibe una profecía del Señor y le dice, él empieza a profetizar de lo que acontecería. Y le dijeron, ¿sabes qué? Ahora te mataremos. La gente se enojaba con él. Y después, no solamente eso, después lo metieron en una cisterna. Por orden del rey, de la gente que no lo quería. Vemos, hermanos, ¿verdad? Ezequiel, el atalaya del Señor. Él, hermanos, hablaba también la palabra de Dios. Y el mensaje, hermanos, era verdad que el hombre, hermanos, verdad, escuchara siempre el mensaje de Dios. O sea, el propósito de Dios siempre era bueno para el hombre. Pero el hombre a veces no quiere escuchar. Daniel, las tentaciones las situaciones que le tocó vivir a Daniel. Cuando se para delante del rey, ¿verdad? Y le dice que adorara aquella imagen. En el libro de Daniel capítulo 3. Y luego el verso 17 y 18 dice que el que no adorara la imagen serían echados ¿a dónde? Al horno de fuego. Y ellos convencidos completamente de que Dios les iba a librar. Y aún dice, si no nos librara, no importa. Pero estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Ahora, ¿por qué le explico todo esto? Porque, hermanos, nosotros debemos de comprender y ver, hermanos, lo que dice aquí la Escritura. Dice el apóstol Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos comprender y entender que en el camino de Dios va a haber dificultades. Que en el camino de Dios, en la vida del ser humano, siempre va a haber dificultades. Y nosotros no debemos sorprendernos, hermano, ¿verdad? Cuando a veces viene un problema en nuestra vida. Porque nosotros, hermano, estamos expuestos cada día. El cristiano, hermano, ¿verdad? Cada día va caminando. Cada día que pasa, va peleando una batalla. Si en esta noche nosotros estamos aquí, es por la victoria que Dios nos ha dado hasta ese momento. Amén, hermano, gloria a Dios. Pero cada día llegan pensamientos a nosotros, cada día llegan cosas a nosotros, que, hermanos, a veces llegan esas dudas a nosotros. Y en momentos, hermanos, en los cuales pensamos, decimos si estamos en lo correcto, si estamos haciendo bien, o qué es lo que estará pasando en nuestra vida. Porque a veces nos preguntamos nosotros mismos. Y muchas veces cuando llega ese problema, a veces a nuestra vida, muchas veces no podemos diferenciar las cosas. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Pero acuérdese que hay un enemigo. Acuérdese que hay un tentador. Y que ese, hermanos, cada día va acechando nuestra vida. Y por eso es que para nosotros no debe ser sorpresa, es lo que dice el apóstol. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Y qué dice ahí? Si no gozaos, dice. Gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Perdón, participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, somos participantes. Usted y yo somos participantes. ¿Por qué? Porque las cosas, hermanos, que podemos pasar nosotros, no solamente nosotros las pasamos. Hay gente que también pasa otras cosas más fuertes que las que nos pasan a nosotros. Entonces, y nosotros a veces, hermanos, no hemos aprendido a diferenciar eso. Mire,
A veces nosotros nos preocupamos por alguna cosa material. Pero hay gente que se preocupa por qué es lo que va a comer mañana. Hay gente que se preocupa solamente, hermano, ¿verdad? No le interesa otra cosa más que estar bien. ¿Sí me entienden? Que es algo, hermanos, que nosotros debemos comprender y entender que, hermanos, en el camino de Dios siempre va a haber Dios. Gloria a Dios. Usted está enfermo, bueno, con todo denle gracias a Dios. Usted se siente mal, con todo denle gracias a Dios. Pero hermano, eso es cuando nosotros pensamos espiritualmente, pero cuando nosotros no pensamos, nosotros hermanos, ¿verdad? A veces nos enojamos, nos molestamos. ¿Y por qué será que a mí me pasa esto? ¿Y por qué me pasa esta situación? Mire, hermano, a veces nosotros podemos conocer por qué nos pasan las cosas. Pero por ejemplo, Job. Cuando Job, hermano, había estado padeciendo, ¿y qué de malo había hecho Job? La Biblia dice que Job era un hombre justo. Un hombre, hermano, verdad que él cada día dice que ofrecía holocausto a Dios por sus hijos. Cada día el hombre caminaba en temor de Dios. Cada día el hombre, hermano, verdad, vivía siempre, hermano, verdad, con aquel temor, tratando de agradar a Dios, y aún tratando de agradar a Dios todo lo que le aconteció. ¿Y a quién le pedía explicación? Job, de su problema. ¿A quién le decía, sabe qué? ¿Por qué se habrán muerto mis hijos? ¿Y por qué se habrá perdido todo lo que yo tenía? Job no tenía Biblia. Job no estaba un profeta ahí al lado de él. Job no tenía en quién refugiarse, pero solamente el Señor. Él comprendió y entendió que todas las cosas venían de Él. Cuando nosotros aprendemos, hermano, a entender eso, que todo viene de parte de Dios. Y nosotros, hermano, verdad, a veces, hermano, verdad, es verdad que hay momentos de lamento. Pero ¿qué podemos hacer nosotros en el lamento? Confiar en Cristo Jesús. Nosotros, hermano, verdad, a veces no comprendemos, hermano, verdad, que en el camino de Dios, hermanos, siempre, hermanos, va a haber obstáculos, pero hay que aprender una cosa. Hay cosas, hermanos, que son prueba, pero hay cosas que nos vienen a nosotros por nuestra propia causa. Por nuestra propia causa. Y por eso, hermano, es que no todo se le puede llamar prueba. No es que a todo se le puede llamar una tentación grande, no. Es que hay situaciones a veces, hermano, ¿verdad? Que sí, el maligno se levanta en contra de nosotros. Pero también muchas veces es nuestro caminar. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a diferenciar. Que cuando nosotros padecemos algo o estamos pasando por algo, bueno, ¿será una prueba de Dios esto? ¿O será que algo estoy haciendo yo mal? ¿Por qué? Porque esto pasa. Pero con todo, nosotros debemos de mantenernos firmes en el Señor. Bendito Jesús. Con todo esto nosotros debemos de aprender a tener esa seguridad en el Señor. Pero no, hermano, ¿verdad? Porque usted a veces escuche algo, ya fue suficiente para que se enfermara. No. A veces va a llegar cosas a su oído. Ah, mira el hermano cómo se portó, mira aquella persona, mira aquella familia, mira esto. Mire, digo cosas malas de usted. Si dicen cosas malas, goces en el Señor. Esto es lo que dice aquí la Escritura. Dice, sino gozaos en cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿Usted cree que no hablaban mal del Señor? ¿Cómo le decían al Señor?
Este es comelón y come con pecadores. Imagínense. Comelón y come con pecadores. Porque lo miraba el Señor que la gente se montaba con él. Pero realmente el Señor, hermano, ¿verdad? Él dice, no venía por los justos, sino por los pecadores. Pero a veces la gente, hermano, ¿verdad? No puede comprender esto. Por eso dice aquí, sino gozados por participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Entonces, cuando usted esté padeciendo algo, pero algo que realmente sea por causa de Cristo, cuando sea realmente por causa de Cristo, usted gózase. Tiene que gozarse. ¿Por qué? Porque está padeciendo por Cristo. Hay una bendición de parte de Dios. Y esto es lo que el Señor le decía, lo que le decía el Señor a los discípulos. Mire, veamos Mateo 5. Mateo 5, 11. Había el libro de la bienaventuranza, pero hay algo de lo que el Señor decía aquí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El verso 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira. Esto es lo que el Señor dice, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando dice por mi causa. O sea, por la causa del Señor. Por la causa del Señor hay, hermano, ¿verdad? Bienaventuranza. Porque por causa, cuando padezcamos por causa del Evangelio, hay una bienaventuranza. Pero por eso dice, alegraos y gozaos. Si hay gente que habla mal de usted, gloria a Dios. Hay gente, hermano, ¿verdad? Que se expresa mal, gloria al Señor. Por eso. ¿Por qué? Que no le sorprenda. El maligno de eso se encarga. De enfermar la mente, de enfermar el corazón, de enfermar a las personas, de poner rencilla en el corazón. Ahora, pero el Señor dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A nosotros no nos persiguen por el Evangelio. ¿Por qué nos persiguen a nosotros? Por la deuda, hermano, que tenemos. ¿Sí? Pero, hermano, esto es lo que acontecía a la iglesia. Usted sabe que la iglesia, hermano, el principio de la iglesia, hermanos, los apóstoles sufrían por el Evangelio. Ahora, hoy en día, hermano, ¿verdad? La gente con una mala mirada que le hagan, se siente ofendida. Por, hermano, cualquier cosa la gente hoy parece que son de azúcar. Cualquier cosa, hermano, los debilita. Oye, no me voy si mi hermano ni la silla me dio. O sea, cualquier cosa lo debilita. Y hermano, ¿verdad? Y los discípulos comprendieron y entendieron la palabra de Dios. ¿Quieres servir el Evangelio? Bueno, vas a padecer. Va a haber sufrimiento en el camino a Dios, pero después de todo el sufrimiento viene la bendición de Dios. Esto es lo que nosotros debemos comprender, y esto es lo que muchos cristianos no lo han comprendido. Por eso es que dice aquí la Escritura, ¿verdad? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Mira,
si soy vituperado, dice, por el nombre de Cristo. ¿Alguna vez ha sido vituperado usted por el nombre de Cristo? A lo mejor alguna vez. Pero, hermano, porque la gente a veces se expresa mal de nosotros. A veces, aunque usted no abra la boca, pero la gente habla mal. Cierto. Mira, dice, se siente muy creída, ¿verdad? O se siente, mire, se siente mal. O sea, a la gente siempre tiene una expresión. Si usted, hermano, ¿verdad? A veces en el trabajo, a veces en la calle, a veces, aunque usted no le haga nada a la gente, ha visto que a la gente a veces le echan el carro encima. O sea, la gente, hermanos, a veces no comprende. Hay gente que es usada por el mismo maligno. Pero nosotros, hermano, dice aquí, bienaventurados sois por el nombre de Cristo. Entonces, nosotros, hermano, ¿verdad? Debemos comprender que por el nombre del Señor, mire, hermano, vamos a pasar muchas cosas. ¿Te has escuchado que a los que son del nombre del Señor le dicen Jesús solos? ¿Y por qué Jesús solo? A alguien se le ocurrió nada más, pero son Jesús solos. Gloria al Señor. Otros, hermanos, tienen una expresión bien fea de nosotros. Y otros dicen, no, la iglesia de la fe son las que matan las almas. Y dice, oye, bien feo. Otros hermanos que no, la iglesia de la fe es la iglesia que más pleito tiene. A lo mejor tiene un punto de razón, ¿verdad? O sea, siempre la gente trata de expresar algo. Trata de hablar algo, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, ¿verdad? Eso que no nos incomode. Eso que no nos quita el sueño, hermanos, ¿verdad? Cuando los discípulos realmente, hermanos, comprendieron la palabra de Dios, ellos se sentían, hermanos, alegres de llevar el nombre del Señor. Hoy en día la gente no quiere padecer, hermano. Hoy día la gente quiere un evangelio fácil, que todos le digan amén, amén, todo está bonito, no hay ningún problema. No. Cuando nosotros comprendemos, hermano, que en el evangelio hay que pasar situaciones que a veces son difíciles. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 6. Perdón, capítulo 5. El capítulo 5. El verso 38 en adelante. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez que haya algo luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Quién, hermanos, es la persona que va a salir gozoso después que lo golpee? ¿Verdad que nadie sale gozoso después de que lo golpee? Pero mira, los discípulos habían hecho un milagro en ese tiempo. Y como habían hecho un milagro, habían hecho señales, ya los habían llamado la primera vez que ya no hablaran ni predicaran el nombre del Señor. Pero los vuelven otra vez a ver que ellos siguen predicando la palabra.
Pasa un tiempo, ¿verdad? Y se dan cuenta y los llaman al concilio. Pero aquí se levanta un hombre, ¿verdad? Que este hombre, hermano, ¿verdad? Dijo unas palabras sabias que fueron de parte de Dios. Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si esto es de Dios, están luchando contra Dios. Ahora que ellos dicen que convinieron con él, y al ver a los discípulos, vieron, hermano, ¿verdad? Que los discípulos los llamaron, y después de azotarlos, dice, les sentí mal que no hablase más en nombre de Jesús. Hasta hoy en día, gracias a Dios, a nosotros no se nos ha prohibido hablar del Evangelio. Hasta ahora hay libertad de que usted y yo podamos traer una Biblia. Hasta hoy usted y yo podemos doblar nuestras rodillas. Hasta hoy nosotros, hermanos, ¿verdad? No padecemos por causa del Señor. Los padecimientos que nosotros tenemos, hermanos, son otras cosas. Son a veces situaciones, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí, hermano, ¿verdad? Que dice que después de azotarlos, no crea que los acariciaron. Fueron azotes, hermano, ¿verdad? Que golpearon sus cuerpos de los apóstoles. Pero cuando ellos salieron de la presencia, no dijeron, me voy a buscar un abogado, me voy a esconder, me voy a refugiar, me voy a dar al martillo tejano. No. Ellos, hermanos, ¿verdad? Dice que salieron del concilio gozosos. Pero ¿cómo es que salieron gozosos? ¿Sabe por qué? Porque traían el Espíritu de Dios en ellos. Gloria a Dios. Andaban espiritualmente. Ellos, hermanos, no solamente estaban dispuestos a ser golpeados y aún a dar su propia vida por el Señor. Pedro, hermanos, ¿verdad? Nosotros vemos que Pedro fue uno de los hombres que expresó, dijo, Señor, no solamente estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino aún a dar mi vida por ti. Y Pedro lo hacía. Pedro amaba al Señor. Y por eso, dice aquí la palabra de Dios, ellos salieron gozosos. Pero, hermano, ¿verdad? Es necesario comprender y entender cuál realmente es nuestra tentación, cuál realmente es nuestra aflicción, qué es lo que nosotros padecemos, por qué razón la padecemos. Porque nosotros a veces no comprendemos eso. Cuando, hermano, ¿verdad? Las cosas vienen a nuestra vida, muchas veces, hermano, no podemos diferenciar. Y por eso dice aquí, si sois vituperados por causa del nombre de Cristo, sois bienaventurados. Por el glorioso Espíritu de Dios, porque el glorioso Espíritu reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora dice otra palabra. Así que dice que ninguno de vosotros, ¿a quién está hablando? A la iglesia. Está hablando a la iglesia. Así que ninguno de vosotros, dice, padezca como homicida. Que vaya a decir, ¿sabe qué? Esa persona es hermano. Se congrega en la fe. Y después, ¿sabe qué? Cometiendo un homicidio. Pero era hermano. Pero era cristiano. Se congregaba, buscaba a Dios, traía Biblia. Entonces, ¿qué viene a pasar ahí? El nombre del Señor viene a ser vituperado. ¿Y vituperado por quién? Por una persona que se llamaba, que parecía, pero no era cristiano. Por eso dice aquí, ¿verdad?
que ninguno, dice, de vosotros padezca como homicida. Otro dice, o ladrón, por andar robando. Un cristiano, hermano, ¿verdad?, que va a parar a la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Cuando llega a la cárcel, lo primero que le pregunta, ¿por qué usted está en la cárcel? Le ponen en el expediente por qué razón está ahí. Por ladrón. Era ladrón por robar algo, por agarrar algo pequeño en la tienda, por robar algo pequeño. Bueno, pero era hermano. Y así, hermano, ¿verdad?, el nombre del Señor se va vituperando. Así es, amén. Y cada día, hermano, ¿verdad?, esto usted lo va a ver a su alrededor. Llegó un hermano a predicarle, hermanos, a otra persona y dice, ¿sabe qué? Lo invito a la iglesia. Yo he escuchado que usted ha sido cristiano. Yo he escuchado que usted ha ido a la iglesia. Yo he escuchado que usted era un buen siervo de Dios. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se quedó del camino? Y le dice, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué ya no voy a la iglesia? Porque un hombre que se decía llamar pastor era mi amigo, era mi hermano, comíamos juntos, convivíamos en la misma casa, convivíamos en su hogar, en su familia. Un día se llevó a mi esposa. Y desde que eso me pasó, no vuelvo al camino de Dios. ¿Cómo usted quiere que yo vuelva al camino de Dios en esa situación? Y esto pasa, hermano, esto se da. Se da, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay hombres que usan el evangelio solamente ¿para qué? Para cubrir sus maldades. Y la gente, hermano, ¿verdad?, cuando se da cuenta de esto, dice, ay, pero si era el gran siervo de Dios, si era el gran varón de Dios, ¿cómo que pudo haber hecho esto? ¿Sabe por qué? Porque hay hombres, hermano, ¿verdad?, que usan el evangelio solamente para cubrirse de su maldad que andan haciendo. Por eso es que dice aquí, ninguno dice ladrón, un malhechor, o dice, o por otro dice, o por entremeterse en lo ajeno. Eso sí, hermano, a cualquiera nos puede pasar, ¿verdad? Por entremeterse en la gente. ¿Por qué? Porque a veces la lengua nos traiciona. A veces, hermano, la lengua, hermano, ¿verdad?, a veces por hablar de más, podemos, hermano, ¿verdad?, pueda llegar a ese momento. Pero imagínese, hermano, ¿verdad?, a veces que llega usted a un lugar y de repente usted no sabe ni lo que pasa, pero como usted va y se va a meter ahí, le va a tocar también. No sé si usted en algún momento ha visto, esto se da mucho en los bailes y en el mundo, en las cantinas. La gente de repente está peleando y se pelean y no saben por qué está peleando, pero van otros y se meten y hace un pleito ahí. De repente, al siguiente día sale con el ojo morado y pregunta, ¿y qué pasó? No sé. No, pero ¿qué pasó? ¿Por qué empezó el pleito? No sé. Pero se fue y se metió ahí. Salió con sus golpes ahí. Por meterse en algo que no le interesaba. Y esto puede pasar, hermano, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de cuidar y guardarnos para vivir para Dios. Buscar agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Por eso, hermano, ¿verdad?, los padecimientos de cristianos debemos de saber si realmente son padecimientos como un cristiano. Pero si padecemos, hermano, por otras cosas, eso es lo más triste, ¿verdad? Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 14. Perdón, Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14.
Mire, verso 1 en adelante. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metió en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque le tenían a Juan por profeta. Amén, hasta ahí. ¿Qué le pasó al pobre Juan? Mire, Juan, ¿verdad? Jesús dice que se oía su fama del Señor. Y cuando se oía la fama del Señor, la gente escuchaba los milagros que el Señor decía. Y algunos pensaban: bueno, ha resucitado Juan otra vez. Pero no era que había resucitado Juan. Y ahora, ¿qué decía Herodes? Herodes, dice, el tetrarca oyó la fama y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Juan el Bautista le habían dado muerte, lo habían decapitado. No era por hablar mentiras, no era por chismoso, era por hablar la verdad. Gloria a Dios. ¿Y cuál era la verdad que le decía a Herodes? Le dice: ¿sabes qué? No es lícito que tomara a la mujer de su hermano, o sea, su cuñada. Se metió a vivir con la cuñada y Juan le dijo: ¿sabes qué? Eso es pecado. Y por decirle que eso era pecado, ¿qué le costó? La vida. Se fue a la cárcel y estando en la cárcel, la misma mujer después pidió que se le diera muerte. Imagínense. Eso es padecer por el evangelio, padecer por la verdad. Cuando usted habla la verdad, cuando usted dice la verdad, hermano, cuando usted le habla a alguien del evangelio, y aunque se enoje, pero usted le está hablando la verdad. Y si esa persona le maltrata o le dice malas palabras o que le quiera decir, no importa, pero si es por el evangelio. El problema es, hermano, que a veces no es por el evangelio, a veces por otras cosas. A veces, hermano, es por nuestro mal comportamiento. Y Dios quiere, hermano, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermano, ¿verdad? Para que nosotros podamos cada día mantenernos firmes en el Señor. Y comprender y entender que realmente el evangelio sí es sufrido. Pero cuando nosotros vivimos la palabra de Dios. Pero cuando nosotros, hermano, ¿verdad? Solamente, hermano, ¿verdad? Por andarse metiendo en lo que no le interesa. Eso no es bienaventuranza. Por andar, hermano, haciendo cosas, hermanos, que no son lícitas. Eso no es bienaventuranza. Mire, la gente, cuando uno tiene conocimiento, andaban llorando estos días por el famoso apóstol, porque lo habían metido preso. Y veo la gente ignorante, digo yo, ignorante que desconoce. Dice: pobrecito el hombre, si ese es un hombre, un gran varón de Dios. No sabe distinguir en lo que realmente es un hijo de Dios y una persona que no tiene cuidado para hablar hacia otras personas. A veces, hermano, ¿verdad? Para uno hablarle a la gente no tiene que usar palabras groseras. Uno tiene que tener educación también. No porque, hermano, ¿verdad? A alguien se le ocurra, a alguien diga, pero hermano, la gente que no entiende, ahí sigue en el mismo pensamiento. Porque predica el evangelio está en la cárcel. Porque hace esto, no.
El hombre cuando anda haciendo algo malo, por algo malo, hermano, siempre hay un motivo, hay una causa. Así que, hermano, que no vaya a pasar eso con nosotros. Tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? De mantenernos en el camino de Dios, de comprender y entender que no todo, hermano, no todo viene de Dios. No todo son tentaciones. Aprendamos a distinguir. ¿Por qué causa me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Usted en algún momento se ha sentido enfermo? ¿No ha sentido en su cuerpo a veces que usted se siente mal? Pero el mismo cuerpo le dice a uno que algo está mal dentro de nosotros. Algo estamos haciendo mal y nosotros debemos de cambiar algo en nosotros. A una señora le dijeron, ¿sabe qué? Mire, fue el doctor, yo me siento mal, me duele aquí. Y le dijo el doctor, bueno, le dice, y de repente me duele acá en la espalda. Ok, le vamos a hacer un examen, un chequeo su sangre. ¿Cuántos vasos de agua bebe en el día? Ah, no, doctor, yo no tomo agua. ¿Pero por qué razón? No, es que yo y el agua estamos peleados. Yo le tomo pura Coca-Cola. Coca-Cola en desayuno, Coca-Cola de noche, Coca-Cola en la cena, Coca-Cola cuando voy a dormir. Le digo, oiga, pues usted está mal, tiene que tomar agua porque el cuerpo del ser humano necesita agua. No, pero es que yo y el agua estamos peleados. Y no puedo tomar agua si nada más tiene que llevar algo. Mire, para la situación, hermano, le dice, le vamos a hacer un examen. Esto es una realidad. Es un amigo mío que le pasó eso. A su abuelita. Le vamos a hacer una realidad. Una chequeo, todo esto. Le dice, no, pero los resultados van a estar en unos cuantos días. Le dice, pero usted tiene que a partir de hoy dejar eso, deje eso. Eso le va a hacer daño. Tome agua. Pasado el examen, le digo, ¿sabe qué? Venga a la clínica. Cuando llega a la clínica, le digo, ¿sabe qué? Usted está mal. Pero ¿qué es lo que tengo mal, doctor? Su hígado está cocido por dentro. De tanta soda. Sus riñones están a punto de colapsar. ¿Quiere seguir viviendo? Tome agua, deje todo eso. Y no le digo esto para asustarlo, le estoy contando que el cuerpo a veces le dice lo que necesita. Algo está haciendo mal. Y le dijo al doctor, ¿sabe qué, doctor? Yo ya viví 70 años. Yo ya viví tantos años, no me interesa, ¿sabe que yo sigo haciendo lo mismo? Ok, que le vaya bien. Sigo haciendo lo mismo, ¿sabe qué le pasó? A los días se murió. ¿Y por qué razón? Porque el cuerpo le está diciendo que deje de hacer algo que no está bien. Y esto pasa, hermanos, con nosotros como hijos de Dios también. A veces debemos comprender y entender, bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Algo, hermanos, verdad, nosotros no estamos haciendo bien. Y cuando no estamos haciendo las cosas bien, por algo está viniendo esto a nuestra vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que despertar, tengo que cambiar, algo tengo que cambiar en mí. Gloria a Dios. Algo tengo que hacer diferente. ¿Para qué? Para estar mejor. Para buscar a Dios, para sentirme mejor delante de Dios. El problema es que a veces decimos, no, todo es tentación, todo es tentación, todo es prueba, todo es prueba. No, no es así, hermano. A veces el pleito del hogar, no, viene el problema que estoy pasando en la casa. Usted se la pasa peleando con la esposa o peleando con los hijos. Hermano, no esa no es su tentación, esa no es su prueba. No, hermano. A veces hay que sentarse, hay que dialogar, hay que conversar, hay que hablar. No se trata solamente de grito y de grito, de pleito y pleito, no. Se trata de aprender. Pero a veces, hermano, nosotros no comprendemos eso. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros entendamos, y si padecemos por causa del Señor, somos bienaventurados. Que usted padece, hermano, porque le diga, ¿sabe qué? Usted es evangélico,
Sí, soy evangelista. Usted va a la iglesia, usted es hermanito, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. ¿Cuándo llega la tentación? Bueno, llega a veces la tentación. Las tentaciones llegan. Bueno, usted sabe cómo reprender la tentación. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. A mí me llega un hombre un día con una cerveza, un cadorón, me la da en la mano, toma. No, yo no tomo. Una para el calor, no tomo. No te mira el pastor, no te mira el hermano, no. Es que yo no le temo. ¿Tú sabes qué? Llevo más de 20 años de no probar una cerveza. Y le digo yo, ¿y tú crees que me vas a engañar con eso? Pero es que está caliente. Digo, no importa. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Uno comprende y entiende. Y uno sabe cuando el diablo llega. ¿Sabe cuándo el maligno llega? Cuando usted está necesitado de algo. Cuando él conoce su debilidad. Ahí donde el maligno se aprovecha. ¿Cómo llegó el Señor Jesús? Cuando tenía hambre. Y que esas piedras se conviertan en pan. El maligno busca siempre la ocasión. Pero usted aprenda y comprenda que, hermanos, cuando nos agarramos del Señor, podemos vencer, hermanos, ¿verdad? Y podemos, hermanos, salir hacia adelante. Así que ninguno de nosotros, que el día de mañana nadie vaya a salir diciendo, no, es que el hermano, mire, los hermanos, ¿verdad? Ahí, quién sabe qué les enseñaron, porque sabe que no han aprendido nada. No. Vean la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos enseña, hermanos, el camino hacia la vida eterna. Si somos vituperados por causa del nombre de Cristo, somos bienaventurados. A Pablo, hermanos, ¿verdad? Lo dejaron muerto con Bernabé. Lo apedrearon. ¿En algún momento le ha tocado una pedrada? Mire, hermano, una pedrada duele. Duele. Y más cuando son en la cabeza. Le deja una bola a uno, mire, hermano, que parece que le va a reventar. Un viviezo grande. Pero mire, hermano, una pedrada duele. Imagínese, a Pablo dice que lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad, y a Bernabé los dieron por muertos. ¿Y qué hicieron después? Se levantaron y se fueron a meter y siguieron predicando en la ciudad. Aleluya. Usted y yo sí nos Gloria a Dios. cuando volvemos, hermano. Así que, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén, hermano. Sigamos adelante, hermano, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, hermano, ¿verdad? Para que podamos, hermano, ¿verdad? Comprender que por causa del Señor sí vamos a pasar problemas, pero Dios va a estar con nosotros, hermano. Y Dios está con nosotros. Eso téngalo por seguro, hermano. Gloria a Dios. La paz de Cristo sea con todos. Amén, hermano. ¿Benditos, hermanos? Amén. ¿Estamos contentos? Gloria a Dios. Señora, y por qué, hermano, bendiga a mi hermano Francisco por la palabra. ¿Verdad? Una palabra muy hermosa, la cual viene, ¿verdad? Marcándonos y vamos adelante. ¿Verdad? Vamos a enfrentar el fuego de prueba, pero que sea por los sufrimientos de Cristo. No por andar en lo inhibido, ¿verdad? Entonces, pues no. Solamente sufriendo por el amor de Dios y luchando en la obra de Dios, podemos ser dichosos y bienaventurados, dice, ¿verdad? Sí. Solamente así, así es que, bendiga a mi hermano, digo,